partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Ocho y 30 de la mañana en Colombia, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de renovación magisterial, hoy sábado 17 de agosto. Muy buenos días al magisterio en Bogotá, en Colombia, a cada uno de los que nos sintonizan a través de los diferentes medios en esta emisora Mariana. Hoy les acompaña en la conducción del programa Andrés Ballén Rojas y les recordamos que nos pueden sintonizar en los 1400 AM de emisora Mariana, en Facebook Live, en Renovación Magisterial o en el Facebook Live de emisora Mariana. Muy buenos días, María Camila y Carlos Mosquera del CONSEC. Buenos días. Hola Andrés, buenos días y pues presentando un saludo a la comunidad educativa de Bogotá y Colombia que nos escucha. Bueno, bienvenidos a esta mesa. Les recordamos a nuestra audiencia que nos pueden visitar en www.renovacionmagisterial.org. Siempre allí encontrarán los audios y los documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. En dispositivos móviles nos pueden sintonizar con el aplicativo TuneIn, se escribe, o en la frecuencia 1400 AM de emisora Mariana. También en nuestras redes de, por ejemplo, Twitter, @encuentrospedag, terminado en G, y Renovación Mag, terminado en G. Hoy tenemos una muy variada programación, tenemos un encuentro con el Bicentenario, el tradicional encuentro con la música, vamos a tener aportes del encuentro con la política, nuestro rincón de Apolonia que no falta, el encuentro con el CONSEC, vamos a tener informes distrital y nacional con el tema de salud y unas invitaciones varias. Entonces vamos a darle inicio a este programa y nos vamos con nuestra sección a propósito del Bicentenario. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música es también un encuentro con la memoria, con ese dolor que por 20 años hemos padecido luego de que fuera asesinado Jaime Garzón en la madrugada del 13 de agosto de 1999. 20 años sin la sátira implacable de quien hizo una lectura permanente de la situación política nacional para traducirla de forma impecable en críticas a hechos y personas por medio de sus creaciones mediáticas y sus personajes. Escuchemos un fragmento de la canción Canela, que se hizo una referencia obligada a su memoria. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural. Sincera. Te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón, morir en tiempo de sol, bendición. Cosa buena, negra canela, embriágame con tu voz. Dice la gente del playón, si la canela te pregona un danzón, el cielo te abre el portón, qué sabor. Canela, canela, como plañidera, regada en fragancia de rosa rosón, tu canto el bullicio, el barro y el sol. Será mi dulce oración, cosa buena. Quiero morirme al arrullo de tu voz.
Lamentablemente, Jaime pagó con su vida el hecho de usar su libertad de expresión y su ojo crítico para denunciar la politiquería, la corrupción y los vicios de la clase política tradicional que se ha mantenido en el poder, pero que culpa a la oposición de los males que nos aquejan. Hoy muchos líderes sociales han muerto también por denunciar corrupción, injusticias y hacer valer los derechos humanos. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. ...8:35 en Colombia. Como ustedes pudieron escuchar, esta semana que terminó, pues estuvimos con ese duelo nacional pues pasados 20 años del asesinato de Jaime Garzón. Carlos, ¿qué opina del asunto? Pues es un hecho trágico para el país. Recordamos la figura que representa Jaime Garzón, en especial esas palabras que decía en relación a los jóvenes, de que si los jóvenes no asumen el papel de su propio país, pues nadie va a venir a salvárselo, y en general pues es una cuestión trágica para el país, de verdad. Así es, así es. Bien, yo había anunciado antes de entrar el encuentro con la música la sección del Bicentenario, se nos trastocaron las secciones. Ahora venimos con, a propósito del Bicentenario, tareas y retos del General Santander, parte 3. Es una columna a cargo del doctor Miguel Ángel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán en Morelia, México. Buenos días a los amigos de Renovación Magisterial y al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas en torno al Bicentenario, comentando un tema que hemos señalado como una de las tareas más importantes del General Santander y todo el grupo que encabezó el proyecto de la República de Colombia. Lo primero que debieron hacer quienes estaban dirigiendo el proceso de independencia fue lograr el reconocimiento internacional. Hay que explicar antes que en esta coyuntura era muy complejo lograr ese reconocimiento. Por una parte porque habían procesos de pugna muy fuerte entre las grandes potencias, entre las potencias imperiales, y por otra parte era un proceso muy joven, muy nuevo en el mundo. Ustedes seguramente lo sabrán, los procesos de conformación de las naciones en Europa fue relativamente tardío. Hubo un primer caso con la Revolución Francesa, pero las demás naciones tardaron varias décadas en lograr la conformación de la nación. Italia, por ejemplo, y Alemania solamente lograron constituir la nación en términos muy similares a los que conocemos hoy día, solamente a finales del siglo XIX, con procesos de reunificación y con procesos de centralización. Entonces, lo que estaban haciendo en estas tierras, Simón Bolívar, Santander, etcétera, los demás dirigentes, era un proceso muy nuevo en el mundo. Crear una nación, crear una república era relativamente nuevo y había pocas experiencias. Estaba la experiencia estadounidense, la experiencia francesa, pero más allá eran muy pocas los ejemplos con los que se podían contar en aquel entonces. Y por otra parte, había unas pugnas muy fuertes entre los imperios para lograr el control territorial, y por eso había cierta reticencia a que se reconociera a plenitud la independencia. Entonces, la tarea que se trazaron quienes dirigían la República de Colombia era lograr un escenario internacional favorable a la conformación de la nación. Esto pasó por varios requisitos. El primero de ellos era demostrarle al mundo que había orden, y ese orden era pensado como
ausencia de conflicto, es decir, que no se trataba de una zona bajo conflicto, bajo guerras, sino que era una zona que se podía desenvolver pacíficamente. La segunda circunstancia, el segundo requisito era demostrarle al mundo que habían instituciones. Por eso, aunque no había culminado la guerra de independencia, se pensó en crear una nueva constitución y unas nuevas instituciones para afianzar el proyecto republicano y de paso demostrarle al mundo que sí habían instituciones fuertes. Y el tercer condición era lograr un cuerpo diplomático, conformar un cuerpo diplomático que tuviese reconocimiento por parte de naciones como Inglaterra o Estados Unidos, etc. Entonces, por eso fue tan complejo el reconocimiento de la independencia de la República de Colombia y por eso fue tan lento el proceso de negociación con las grandes potencias. Más adelante volveremos sobre algunos de estos temas para seguir explicando la importancia de la Constitución de la República de Colombia. Buenos días. 8:41 de la mañana, importantísimo el aporte de Miguel Ángel Urrego sobre la conformación de la República, las instituciones y todo lo que todas las connotaciones que tiene para nosotros como país este bicentenario. Vamos a continuación con el informe distrital y de salud, a cargo del compañero Andrés Cubide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan este programa de encuentros pedagógicos, la radiorevista de Renovación Magisterial. La última Junta Nacional de FECODE aprobó un paro de 48 horas para los próximos 28 y 29 de agosto. El motivo central es el incumplimiento a los términos establecidos en los contratos firmados por los prestadores del servicio de salud y la fiduprevisora. Al negarse el servicio de salud se está negando el derecho a la vida. Por esta razón nos hemos visto obligados a realizar paros de carácter regional, como en Quindío, como en Cundinamarca, como el que hicimos en Bogotá el pasado 30 de mayo, y ahora nos vemos obligados a hacer un paro nacional para forzar al gobierno, a la fiduprevisora, al FOMAC, a exigirle a los prestadores de salud que cumplan con todo lo que está previsto en aquellos contratos. Hemos visto cómo se sigue incumpliendo en los términos establecidos en los protocolos para la asignación de las citas, ya bien sea de carácter general y también a las citas de especialistas. Todavía tenemos cirugías represadas, demoradas, complicadas. Tenemos papeleos interminables para el efecto de aprobación de todos estos procedimientos. Se hacen complicaciones para adquirir el derecho de la salud. Por esta razón, nosotros seguimos exigiendo que se cumpla también con la entrega de las medicinas que se estén entregando en los sitios de dispensación, que se cumpla con la distribución a domicilio, que se entreguen a tiempo. Nada se saca con que se la aprueben, pero que no se la dispensen a los enfermos. Por esta razón, nosotros nos vemos en la obligación de asistir a este paro de manera masiva. Allí mismo nosotros en Bogotá haremos una quejatón, la implementaremos con nuestro equipo de nuestros 39 veedores y nuestros delegados al fondo, debidamente identificados con sus chalecos, y haremos la impetración de las PQR, de las quejas de manera directa, para lo cual les pedimos a los compañeros docentes que lleven los respectivos soportes para tomar las imágenes y tener toda la fuerza documental para que estas quejas sirvan como elemento para que la fiduprevisora o la Procuraduría Delegada para la Salud o la IA correspondiente haga las sanciones correspondientes. También
se hace obligado el paro del magisterio por la defensa del Fondo de Prestaciones del Magisterio, pues el gobierno es el único patrón que le incumple a sus trabajadores, que no paga sus prestaciones a tiempo. Por esa misma razón no podemos disponer inmediatamente de nuestras solicitudes, tanto de cesantías y de pensiones, porque el gobierno no gira los dineros correspondientes. También la fiduprevisora incumple con lo establecido en la norma, y de ahí que tiene que pagar las indexaciones. Derivó esta responsabilidad a los entes territoriales, pero en el traslado de la información desde el FOMAC hacia los entes territoriales se ha dado incompleta, lo que ha llevado a cometer errores en los actos administrativos, y eso implica que sean devueltos varias veces en un tránsito indefinido y en una espera interminable por parte de los docentes que se ven sometidos a sanciones e incumplimientos de carácter económicos adquiridos por intermedio de estos dineros, de estas cesantías, de estas pensiones con las cuales contamos nosotros los docentes. Vemos cómo en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, hoy de manera intencional, la plataforma no funciona, no se le puede hacer trazabilidad a las peticiones, no contestan los teléfonos, los PQR son muy difíciles de realizar, existe un mutismo complaciente con el incumplimiento. Todo esto se entiende como si fuera de manera dirigida a negar el derecho que tenemos los docentes de hacer un uso inmediato de nuestras prestaciones. Pero a la vez tenemos que hacer una defensa del Fondo de Prestaciones del Magisterio. En la medida en que el gobierno le incumpla con los pagos que por obligación tiene que hacer, lo está dirigiendo hacia la quiebra. Y ahora, con el embate que están haciendo los inversionistas privados a capturar o a captar los dineros de pensiones y de prestaciones, pues pareciera que el Fondo de Prestaciones del Magisterio se ubique como un gran bocado económico para estas multinacionales. De otro lado, desde el Comité Distrital de Capacitación Docente, anunciamos que estaremos radicando la impugnación de la elección de los delegados ante el Comité Académico de Comisiones de Estudio, ante el Comité de Obras, dado que se desconoció, tal como lo reza la Resolución 2898, que debe ser un representante de los docentes activos al servicio de la Secretaría de Educación, en una acción de la Secretaría de Educación peñalosista por negar o excluir a los representantes de la ADE ante estas dos instancias. Entonces estaremos ejerciendo el derecho legal y obviamente el apoyo con movilización, exigiendo el reconocimiento de los delegados de la ADE ante el Comité Distrital de Capacitación Docente. Les habló Andrés Cubide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud. Que tengan un buen fin de semana. 8:48 de la mañana en Colombia. Muchas gracias a Andrés Cubides, integrante de la Junta Directiva de la ADE, por su informe. Definitivamente el tema de salud es un tema muy sensible para nosotros los maestros en Bogotá y en Colombia. Si el grueso de la población está mal con este sistema de prestación de salud a través de terceros, de EPS, el panorama no es mejor en el magisterio. Tenemos muchísimos maestros cada día, cada semana incapacitados por asuntos de salud, y la prestación del servicio para nosotros, aunque se supone que es de régimen especial, no es mejor. Queremos darles un saludo a las personas que nos acompañan en sintonía a través de Facebook Live, al compañero Andrés Cubides, a Diana Cañón, Jairo Castro, nuestro director encargado que está muy atento, Angélica Rodríguez, Claudia Díaz y a William Puentes. Entonces, bienvenidos todos a la audiencia. Vamos a pasar con los compañeros del CONSEC, el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia. Entonces le vamos a dar la palabra a Carlos Mosquera, que nos trae algunas notas de actualidad y algunos análisis de la cuestión política de los estudiantes, y por supuesto María Camila también va a tener participación. Bienvenido de nuevo, Carlos. Bueno, gracias, Andrés. Dentro del informe semanal queremos tocar 3 punticos. El primero, pues por supuesto, es invitando a la movilización que va a haber el próximo 28 y 29 de agosto
Por supuesto en defensa de la educación pública, pero también solidarizándonos con las necesidades del magisterio, el requerimiento de la salud y por supuesto también reiterando la exigencia al gobierno nacional para que cumpla con los acuerdos que se firmaron con FECODE en términos también presupuestales y de bienestar para los maestros. En segunda medida, pues queremos volver a reiterar la invitación a las personas que nos escuchan, a los maestros, a los estudiantes, para que se vinculen al preuniversitario que estamos desarrollando todos los sábados de 8 a 12 del mediodía en la CUT Bogotá, Cundinamarca. Este lo estamos desarrollando desde el CONSEC y pues la intención es permitirle a los estudiantes que nos escuchan que puedan prepararse para presentar el examen de la nacional, que será presentado el próximo 15 de septiembre. Y pues el preuniversitario no tiene ningún costo, entonces los estamos invitando para que... ¿En dónde se está desarrollando ese preuniversitario? En la CUT Bogotá, Cundinamarca. Me parece muy importante que los compañeros de ustedes, los estudiantes de secundaria, quienes están terminando y aspirando a un cupo universitario, pues puedan tener esos espacios que además se fundan en la solidaridad. Entonces me dice que es en la CUT Bogotá, Cundinamarca. Bogotá, Cundinamarca, sobre la Caracas con 45. ¿Hasta cuándo va hasta el próximo 7 de septiembre. O sea, quedan más o menos tres sesiones del desarrollo del cursillo, del preuniversitario. Y pues por último es seguir invitando a los maestros a que nos abran los espacios en las instituciones educativas. El CONSEC pues desarrolla charlas en los diferentes asuntos de democracia, participación y fortalecimiento de los consejos estudiantiles, gobierno escolar, medio ambiente, charlas sobre género, diversidad, fortalecimiento de los diferentes espacios al interior de los colegios. María Camila, por ejemplo, es un ejemplo de ello, es estudiante presidenta del Consejo Estudiantil del Simón Bolívar. ¿Del Simón Bolívar de Engativá o de Suba? De Engativá. El glorioso Simón Bolívar de Engativá, del cual también soy egresado, del cual fui representante al Consejo Directivo. Y Camila pues nos quería venir a contar un poco acerca de su experiencia como presidenta estudiantil y invitándonos también a que fortalezcamos los procesos de organización en las instituciones. Bienvenida, presidenta, muy bien. Nos encanta tener personas jóvenes que se están vinculando a los escenarios de participación política. Pues en primera instancia los escenarios estudiantiles de participación son muy importantes en una comunidad educativa y nos encanta tener estudiantes que se pongan la camiseta y que asuman esas tareas. María Camila, cuéntanos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente la parte toda del gobierno escolar es importante porque tenemos que concientizar nosotros mismos como jóvenes en que realmente si nosotros no empezamos en una educación de enfocarnos lo que es a escoger bien qué esperamos de nuestro país. Entonces le hago la invitación a todos los estudiantes que nos escuchan, también a todos los profesores, que es importante que escojamos bien, que el gobierno escolar es muy importante porque desde ahí parte toda la base para nuestra vida. Y ya. Bueno, y María Camila también quería contarnos un poco acerca de un proceso que lleva en su institución de formación educativa. De liderazgo. De liderazgo. ¿Cómo es? Cuéntanos brevemente, ¿de qué se trata? Ok, pues la idea es que empezamos con los cursos más pequeños en el proceso de liderazgo con representantes. La idea es hacer lo que es unas charlas acerca de toda la explicación del gobierno escolar, que es importante el liderazgo, tenerlo desde la base. Aparte de eso, queremos hacer como varias participaciones dentro de la institución acerca de eso. Listo. Bueno, María Camila, muchas gracias. Carlos, ¿algo que agregar? No, pues reiterar la invitación entonces a que también nos sigan, el CONSEC. Y Camila, que no se te pierda la invitación, también la información que nos querías transmitir del tema que estás llevando con la universidad. Cuéntanos de tu proyecto. Camila es una chica super pila. En un minuto, María Camila.
Dale. Ok. También estoy participando con la alcaldía de Engativá en un proceso que se llama Engativá Emprende Contigo. Engativá Emprende Contigo es un proyecto de la alcaldía local de Engativá organizado por el Parque Científico de Innovación Social. Busca desarrollar ideas de sensibilización y capacitación en la asistencia técnica para fortalecer a los jóvenes, que el emprendimiento es muy importante. Este 24 de agosto se va a realizar lo que es una feria de negocios acerca de nuestro emprendimiento. De hecho, mi emprendimiento es de maquillaje orgánico, lo que quiere decir que es una línea de maquillaje orgánico dermatológicamente biodegradable con enfoque a personas con discapacidad visual. Entonces es un proceso muy interesante porque pues ayuda a que los jóvenes también tengamos esa oportunidad de estudio que nos brinda todas las localidades. Listo, muchísimas gracias Carlos, María Camila, por su presencia en esta mesa de trabajo en esta mañana. Bienvenidos siempre los estudiantes y por supuesto los integrantes del CONSEC. Vamos a saludar a las personas que se han unido a la audiencia por Facebook Live. A Sandra Gutiérrez, un abrazo. Hermel Barrero, Sara Márquez, Claudia Galeano, muchas gracias por su sintonía. 8:55 de la mañana en Colombia. Nos vamos a un corte institucional y continuamos en Encuentros Pedagógicos, la radio revista, en emisora Mariana, 60 años, un solo corazón. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegro CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. 9 en punto de la mañana. Saludamos a todas las personas que continúan acompañándonos en la audiencia de este programa Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Vamos a continuar con nuestra programación. Viene una sección muy aclamada, que se ha hecho muy famosa, al igual que su autora, es el Rincón de Apolonia. Para el día de hoy se titula María Estefanía Parra Chinchilla y la rebeldía de la mujer campesina contra el reino español hace 200 años. Está a cargo de nuestra compañera Sonia Liliana Vivas Piñeros. Ella es docente del Colegio Rural Torca, delegada al Congreso de la CUT. Nos vamos con el Rincón de Apolonia. En Encuentros Pedagógicos, el Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. Bienvenidas y bienvenidos a el Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Hoy presentamos la historia de vida de María Estefanía Parra Chinchilla y con ella el papel de las mujeres campesinas en la rebelión contra el reino español en el siglo XVIII. Nos basamos en el artículo que Alfredo Cardona Tobón publicara en El Diario el 4 de agosto de 2019 titulado Estefanía Parra y la batalla de Boyacá, y también en la información de la página web www.historiayregion.blogspot.com del sábado 27 de octubre de 2012. En algunos relatos históricos se habla de María Estefanía Parra Chinchilla como una niña que a sus 10 años de edad hizo las veces de guía de los ejércitos patriotas durante las gestas independentistas del siglo XVIII. Pero la mayoría de registros históricos sobre ella la describen más como una joven campesina infiltrada en las tropas realistas que señaló la posición de esas tropas e hizo posible cortarles el paso. Como mujer campesina, conocía palmo a palmo el territorio. Sus orientaciones precisas de desechos y atajos sirvieron a los ejércitos de Bolívar y Santander para cortar camino y ganar tiempo a los ejércitos españoles y para cruzar otros ríos y quebradas a paso seguro.
Además, su estrategia para conseguir información en su condición de vendedora de comisos y fritanga le permitió servir de espía infiltrada en las filas realistas. Su información fue vital para derrotar a los españoles en la batalla de Boyacá. Mujer de largas trenzas, pañolón, cara redonda y cachetes encarnados, oriunda de las tierras de Tunja, de carácter arrojado y rebelde, poco a poco se ganó la confianza de las tropas de Bolívar y Santander. Para los primeros días de agosto de 1819, María Estefanía Parra Chinchilla se integró a la división de vanguardia, que comandada por Santander, marchaba hacia Tunja después de la batalla del Pantano de Vargas. Los patriotas ocuparon la ciudad el día 7 y como María Estefanía era de fiar y conocía al dedillo las trochas y recovecos del territorio aledaño, se le comisionó para que sirviera de vaquiana y guiara a las tropas republicanas hasta colocarlas a la espalda de las fuerzas realistas del general Barreiro. María Estefanía fue al frente, señalando el camino a las tropas, y en plena batalla de Boyacá, sin temer a las balas y espadas enemigas, recorrió las orillas de la quebrada Teatinos, que cruza el campo donde estaba el auténtico puente de Boyacá, para señalar un vado por donde cruzó la caballería patriota para cargar sobre las tropas realistas y así asegurar la victoria. Uno de los pocos que reconoció la labor heroica de María Estefanía Parra Chinchilla fue el coronel Juan José Rondón, quien se acercó a ella y le dio una moneda de plata como premio, regalo que María Estefanía Parra Chinchilla conservó hasta su muerte en una bolsita tejida que sujetaba al cuello y que mostró a sus hijos e hijas, nietos y nietas como un recuerdo de su participación en la batalla de Boyacá y en las gestas finales de la independencia. La historia ha sido bastante ingrata con el valor de las mujeres que, como María Estefanía Parra Chinchilla, recorrieron las llanuras inundadas, los páramos gélidos y las sierras escabrosas. La estructura machista y patriarcal hizo que en los avances de las tropas llamadas libertadoras se prohibiera la presencia de mujeres en los campamentos y en las filas armadas en calidad de combatientes. Pero ello no impidió que ellas, desde la retaguardia, hicieran importantes y determinantes aportes. El reino español ejecutó a centenares de mujeres que sirvieron de estafetas, de espías, o hicieron parte de alguna manera de la insurrección. Sin embargo, muy pocas pasaron a la historia. María Estefanía Parra Chinchilla, en los tiempos de la nación recién liberada de España, siguió vendiendo fritanga y mirando de lejos la gloria que, para las mujeres, en especial aquellas campesinas como ella, fue negada en la tradición histórica oficial. Recuerden que ahora podemos ampliar los espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter @rincón de mayúscula Apolonia y en Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. Agradezco la acogida de este rincón y la difusión de esta experiencia en diferentes espacios. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, el Rincón de Apolonia. 9:06 de la mañana. Gracias, Sonia Liliana, por ese aporte tan importante. Este comentario de que la historia ha sido ingrata con el papel de las mujeres es completamente cierto. Muchísimas heroínas tuvimos en el proceso de independencia, pero definitivamente a sabiendas de que la historia la han escrito casi siempre los vencedores y los hombres, pues es muy importante este trabajo de recuperación de la memoria histórica sobre el papel de las mujeres. Vamos a saludar especialmente de nuestra audiencia a Sarita Márquez, que se encuentra de cumpleaños. Sara, un abrazo grande desde esta mesa, un feliz, muy feliz cumpleaños, que la vida te colme de bendiciones y de felicidad. Saludamos a Heidi Quijano, que se ha sumado a la sintonía, y a Fernando Allén, que gratamente se encuentra también escuchando el programa en esta mañana. Vamos a continuar con la sección con nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero sobre las conquistas de las movilizaciones sociales por la educación lideradas por el magisterio y el movimiento universitario. Entonces tenemos a el compañero Miguel Ángel Pardo Romero en la línea. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Un saludo a Carlos, a Jorge, el poeta juvenil, a toda la mesa de trabajo y por supuesto un saludo fraternal a todo el magisterio de Bogotá y de Colombia que nos sigue a esta hora del día. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo está la situación de lo conquistado por el magisterio y el movimiento universitario?
lo que entendemos es que el gobierno, como de costumbre, tiende a incumplir los acuerdos. ¿Qué hay que comentar sobre eso, Miguel? No, lo que se trata en este momento es que frente a la próxima coyuntura electoral, pues están discutiendo los programas y para nosotros es muy importante el tema educativo, en virtud de la cual hemos planteado que dos deben ser como el norte de las propuestas de política educativa pública en materia de los gobiernos alternativos. Una debe ser el tema de apropiarse de las conquistas del movimiento universitario y del magisterio, las movilizaciones lideradas en el 2017 y 2019, y plasmarlas en los programas alternativos e igualmente hacer lo propio con la reivindicación, una de las reivindicaciones más importantes que fue la Ley General de Educación, por lo menos los avances que conquistamos después de un paro en el 93 y que ahora en la Ley 115. Por eso hemos preparado esta nota con el propósito de contribuir a la batalla electoral, pero sobre todo al papel que está jugando y las propuestas de política educativa pública, que es evidente que son diferentes y se deben diferenciar aún más con los gobiernos del sector de la derecha. En 2017 y 2018 respectivamente, los profesores y estudiantes de Colombia adelantamos contundentes paros en colegios y universidades en defensa de la educación como derecho fundamental humano, razón por la cual contamos con el masivo respaldo de la ciudadanía, que además de abrazar las justas peticiones, también saludaron con profunda simpatía la creatividad y el componente cultural desplegado por sus protagonistas. En el caso del Magisterio de Colombia, lo conquistado en 37 días de paro en 2017 fue desarrollado con mayor profundidad y precisión en los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional en la negociación colectiva que terminó el pasado 15 de mayo, después de 60 días de fuerte pulso entre las partes, en la cual Duque y Uribe tuvieron que ceder ante las enormes dificultades en que se encontraba el desprestigiado y se encuentra el desprestigiado mandato, y ante la creciente movilización de indígenas, maestros, maestras, el conjunto de los trabajadores del Estado, del respaldo de los estudiantes y demás sectores sociales. En resumidas, lo que está en desarrollo es una enorme movilización por el derecho a la educación liderada por estudiantes y profesores, y con orgullo de nación lo decimos, bajo la dirección de la UNES, ACRES, ASPUI, FECODE y sus 34 filiales. Ante la coyuntura política electoral de los sectores alternativos, o los sectores alternativos deben convertirla en parte fundamental de su propuesta de política educativa pública, si quieren que esta política pública sea avanzada. No hacerlo sería un error histórico, porque significaría un desconocimiento a las movilizaciones sociales, a su acertada y valiente lucha, que debe ser respaldada por toda la población y extendida al terreno político. Pero además porque la materialización de los acuerdos conquistados significará un avance considerable para la existencia de las 64 instituciones de educación superior del país y para la educación preescolar, básica, media, rural, de jóvenes adultos, y la que elabora con niños, niñas, jóvenes con necesidades educativas especiales en los más de 1.100 municipios del país, sin contar los efectos salvadores en agua potable, salud, saneamiento básico y otros sectores de la inversión social. La materialización del acto legislativo que le restituya los recursos suficientes que le debe transferir el Estado a nivel central a más de un millar de municipios del país, el principal punto logrado por FECODE en los acuerdos debe ser bandera de todas las candidaturas del campo de la democracia y el progreso. No sobra recordar que por vía de dos regresivas actos legislativos 2001 y 2007, el recorte alcanzó alrededor de 172.5 billones de pesos entre el 2012 y el 2018, de los cuales 97 billones se les extrajeron a educación y el resto a salud, saneamiento básico, agua potable y los otros rubros que componen el sistema general de participaciones, lo que significó que los aportes de la nación de los presupuestos territoriales pasara de 46.5 a 27.7, asfixiando financieramente las regiones
y negando los respectivos derechos fundamentales a niñas, niños, jóvenes y al conjunto de la población. Eso es El absolutamente resto de los cierto. logros alcanzados en los acuerdos en el eje de política educativa de concretarse garantizaría avanzar en todas las áreas, modalidades y niveles educativos sin excepción, a la vez que permitiría enderezar los estragos de una mal llamada jornada única que ha sido impuesta a costa de la pedagogía, el bienestar escolar, la sobrecarga laboral y la salud de los trabajadores de la educación, deteriorando profundamente los ambientes escolares. En el caso de la educación superior, se trata de exigir los 4.5 billones de pesos arrancados al gobierno por la muchachada en una altiva batalla que duró más de 2 meses. Pero las propuestas de los sectores alternativos deben ir más allá. Se trata de impulsar desde las corporaciones públicas y desde los territorios que aspiran a administrar la exigencia de la comunidad universitaria de reformar la regresiva Ley 30 del 92. Y ante todo, que los sectores alternativos renunciemos definitivamente a poner en nuestros programas de gobierno todas esas recetas fracasadas y costosas que prometen graduar bachilleres por vías, entre comillas, novedosas, como el demagógico grado 12. En el caso de Bogotá y en otras regiones del país, la mal llamada articulación o la alianza con la educación superior significó la entrega de plantas físicas de los colegios y gigantescos recursos públicos a empresarios particulares por la educación, entre comillas. Impuso programas académicos y gastos a los estudiantes en contravía de la conquistada gratuidad, debilitó, suprimió la educación técnica y diversificada, desconoció a los educadores de sus colegios como pares, como también a los currículos, a la democracia, al gobierno y a la autonomía escolar. Todo lo anterior con el agravante que las metas de graduados en los diferentes niveles de la educación superior siguen sin difundirse, tal vez por lo irrisoria. Entre tanto, la universalización de la educación media especializada, que exige la ley, fue reemplazada por media fortalecida, entre comillas, integral, u otras modalidades sin sustentación académica suficiente que explique por qué desconoció la Ley General de Educación. Miguel, esa es una lucha, por supuesto, que debemos acompañarla desde todos los sectores de la sociedad. Alternativos, como también el respeto y el cumplimiento de los avances conquistados en la Ley General de Educación de 1904. No nos inventemos nuevamente la bicicleta para seguirlos costaleando. Miguel, perfecto. Vamos a extenderle esa invitación a todos los que nos escuchan y a todos los sectores de la sociedad, porque la lucha por la educación pública gratuita, masiva, no solamente le compete a los que están en las universidades, son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, son los muchachos que no tienen la posibilidad de pagar un cupo universitario en una universidad privada, los que definitivamente a quienes debemos garantizarles ese derecho y también en todas las modalidades que usted ha señalado. Entonces más adelante vamos a tener un nuevo encuentro, una nueva conversación. Muchas gracias, Miguel. Pasamos entonces a las invitaciones. Buen día, Miguel. Tenemos para toda la audiencia una serie de invitaciones muy importantes. Por ejemplo, todos están supremamente invitados al Diplomado Ambiental en Bici, que ya se viene desarrollando, pero quienes deseen sumarse a los recorridos lo pueden hacer sin ningún problema. Para este sábado 17 de agosto hay un nuevo recorrido que va desde el Cubo de Colsubsidio, que está ubicado en la NQS con 53, hasta el Parque Entre Nubes. Para los que no saben en dónde está ubicado, se tiene una entrada por la localidad Cuarta, en la parte alta, altísima, de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Es un paisaje, un ecosistema muy bello y la idea es que lo vayan a visitar. Para mayores informes se pueden comunicar con el 311-494-3793, 311-494-3793. Tenemos también la invitación a un encuentro con el conjunto de los trabajadores, con el Partido del Trabajo de Colombia y con el Magisterio, con Claudia López y Francisco Castañeda Ravelo, el 22 de agosto, que pues van a estar en el auditorio de Codema. Va a ser a partir de las 6 de la tarde
y nos parece importante que las personas interesadas en conocer los planteamientos de Francisco Castañeda, candidato al Consejo de Bogotá, y de Claudia López, en conversación de ellos, lo puedan presenciar ese día. Es el 22 de agosto, 6 de la tarde, en el auditorio Estela Forero de Codema, en la sede de La Soledad. Eso es en la carrera 19, en la esquina de la 19, carrera 19 con calle 39B. Por otra parte, tendremos un encuentro con el Bicentenario. Vamos a ese encuentro con el Bicentenario, se titula Las independencias a la luz de la memoria histórica y la actual situación nacional. Van a estar presentes en él Miguel Ángel Urrego, Pascual Amezquita, el compañero Marcelo Torres, Néstor Raúl Ramírez, Sonia Liliana Vivas Piñeros, Lina del Mar, Fabio Castro, Miguel Pardo. Esto es el sábado 31 de agosto en las instalaciones de FAI, de la Escuela para la Formación de Artistas Integrales. Invitan íconos y encuentros pedagógicos. Vamos a irnos a continuación con la segunda parte de Encuentro con la Música, que con mucho cariño para todos ustedes ha preparado este servidor, y posteriormente tendremos el encuentro con la política. Encuentro con la música. El caso de Jaime Garzón tiene varios involucrados que se mantienen en la impunidad con el concurso de la Fiscalía, que se encargó de desviar la investigación en varias oportunidades. En el siguiente relato musicalizado, titulado La muerte de Jaime Garzón, Edson Belandia hace referencia a varios de esos siniestros seres. Hablábale así Garzón al que 5 balazos diole. En motoneta el matón, en camioneta Garzón. Usted conoce al general Enrique Mora Rangel, o a Plazas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje: si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones y tienen poca lectura. ¿Cómo la ve, compañero? En esto llevo 3 días negociando mi cabeza. Topóse así el humorista en Bogotá su matón, en el semáforo en rojo, y hablóle de correrías. Yo sí conozco y usted no a sus verdaderos patrones. Yo visité a Rico Alejo, a ese yo le dije: viejo, si me va a mandar matar no me desaparezca. Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir, tan siquiera para tirarle las faldas al arzobispo. Yo pensé hacerlo reír, pero ese man no tiene gracia. Apenas largó un bostezo y nada acató a decir. Yo me fui para la picota y visité al Ángel Paraco, jefe de nombre completo, Custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con Castaño, para embetunarle las botas y tocarle la razón. Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático, pero Custodio fue enfático. Son de la misma estructura, Carlos Castaño y mi Dios. No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura. Así es la cosa, muchacho. Yo hablando con sus patrones y ahora usted mi patrón. Era claro que mi humor crudo no era para causarle risa. El chacal de la montaña, el triste Vélez Uribe, el que será presidente ya que Escobar no pudo, el que prepara paras para matar comunistas, José Miguel Narváez, el filósofo del crimen. Y antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión: ninguno tiene los huevos para dispararme de frente. Pasó pa' ver del semáforo, quedó dispuesta la pista. Disparando 5 balas, respondióle el pistolero: no necesitan los huevos, paso me tienen a yo. Fue así que a Garzón el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero. En el 99 fue Jaime. En estos 20 años la lista de líderes y defensores de derechos humanos ha sido larga, pero siempre habrá quien clame por justicia, y para ello, los maestros tenemos el deber ético de formar con pensamiento crítico personas que conozcan sus derechos y consideren tan valiosos los de todo aquel que les rodea como los propios. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. 9:22 de la mañana en Colombia. Escuchábamos la segunda parte de ese encuentro con la música, de, digamos, como homenaje a nuestro desaparecido y muy querido Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 por el sector de Quinta Paredes en la madrugada. Triste, seguimos con ese dolor de patria. Nos vamos a continuación con un tema político, por supuesto, pero particularmente el encuentro con la CUT. Para eso
el tema principal de esto son las conclusiones del Foro Diálogo Social y Centenario de la OIT realizado en Colombia. Tenemos en la línea a Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Colombia, para que nos cuente qué ocurrió con, cuáles son las conclusiones de ese foro que por supuesto son muy importantes. Fabio, muy buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Andrés, buenos días a usted, a sus compañeros de trabajo allá y especialmente a todos los maestros de Bogotá. Bueno, Fabio, gracias. ¿Qué ocurrió con ese foro? Bueno, evidentemente en el día de ayer hubo un foro realizado aquí en Bogotá, en la sede del Cubo de Colsubsidio, donde hubo participación de más de 500 trabajadores de los sindicatos del sector de comercio y servicios, es decir, de aquellos trabajadores que están en el tema de las grandes superficies, en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector de las comunicaciones. Y el tema fundamental era diálogo social y centenario de la OIT. ¿Qué podemos concluir nosotros sobre eso? Primero, quienes estamos verdaderamente registrando muy positivamente los 100 años de la OIT somos los trabajadores. Para los gobiernos de hoy y los grandes empresarios de hoy, la OIT se ha venido convirtiendo en un estorbo, porque evidentemente 100 años de legislación del derecho al trabajo, pues termina exactamente por expresar una serie de regulaciones que se vuelven definitivas en el mundo del trabajo. Pero lo que hoy quieren los gobiernos neoliberales de la época y estos grandes empresarios es que no haya ninguna legislación laboral y que por el contrario esa relación laboral que consagra derechos a los trabajadores sea tratada es como una relación comercial o relación civil, es decir, que se acaben todos los códigos del trabajo y solamente sobrevivan los códigos civil y comercial en cualquier relación. Es lo que nos pasa hoy con los trabajadores de Rappi, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo hoy nosotros en las conferencias de la OIT, unos gobiernos, unos empresarios tratando al máximo de minimizar y desvalorizar obviamente a la OIT como vienen desvalorizando el trabajo. Por eso para nosotros los 100 años de la OIT son muy importantes y creemos que esa consigna grande, con lo que ella implica, que ha venido haciendo la OIT desde hace ya más de 10 años, de hace más de 20 años, como es trabajo decente, nos parece a nosotros que es lo que debe hacer. Trabajo decente era lo que deberían aplicarle a todos los trabajadores de Rappi y no esa relación comercial que le quita todos los derechos. Y lo otro fue hacer un balance del diálogo social en Colombia. El diálogo social en Colombia creemos nosotros que tiene un profundo déficit. Aquí nosotros dialogamos y dialogamos, pero desafortunadamente nunca llegamos a acuerdos. Esa es la gran pregunta, Fabio. Acá sentado pensando en lo que usted dice, la gran pregunta es, ¿hay diálogo social en realidad? Sí, diálogo sí, pero inútil. Si diálogo es tener escenarios para uno hablar, sí, pues uno no podría negar de que los hay. Existen las comisiones de concertación a lo largo y ancho del país, de alguna manera hay subcomisiones para los temas de la ruralidad, del sector público, del tema de mujeres, del tema de juventud. Es decir, hay muchos escenarios de diálogos, Andrés. Pero para nosotros diálogo social tiene que ser con resultados, tiene que ser exactamente con verdaderamente si llegan a acuerdos es con el sector empresarial, pero con los trabajadores es muy difícil. Prueba de ello, la ley de desfinanciamiento del año pasado, que le dio múltiples exenciones tributarias a los empresarios, y cuando hablamos de los trabajadores no quisieron atender absolutamente nada relacionado con las rentas de trabajo y la disminución de ellas. Y cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, hablamos y hablamos, pero al final el gobierno impuso en el Congreso, con sus mayorías, que en este tema desafortunadamente sí se ponen de acuerdo los otros sectores de los partidos políticos con el Centro Democrático para inclusive hacer una reforma laboral muy regresiva y una reforma pensional también muy regresiva, por lo menos las cuotas inicial de una reforma pensional. En la Comisión de Concertación lleva 22 años de vigencia y solamente se han hecho 6 acuerdos, y única y exclusivamente sobre el tema del salario mínimo, pero sobre los temas de empleo, formalización laboral,
derecho a la huelga, derecho a asociación, de negociación, seguridad social plena para los trabajadores. Sobre eso desafortunadamente nunca hay acuerdo en la comisión de concertación. Así para es nosotros, es realmente, sí hay diálogo social en Colombia, pero absolutamente inútil, porque los únicos que sí verdaderamente dialogan y se ponen de acuerdo son empresarios y gobiernos, y todos banqueros. ellos en contra de los trabajadores. Así es, Fabio, muchas gracias. Mil gracias por Señor, ese panorama. buen día para todos ustedes, Gracias, Andrés. muy buen día y gracias por ese panorama del Foro Diálogo Social y Centenario de la OIT. En realidad es triste el panorama, más cuando el partido de gobierno, en cabeza del innombrable, lanza una propuesta que es absolutamente descarada, a mi parecer, y es la de pasar no solamente de los contratos, esos contratos indignos por prestación de servicios, sino que dice hay que reducir la jornada laboral y aparte vamos a cuantificar el trabajo de la gente por horas y por minutos. Entonces eso es supremamente maltratante para con los trabajadores. Vamos a dejar el tema hasta ahí y pasamos a un corte institucional en emisora Mariana, 1400 AM, 60 años, un solo corazón. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. (9:35 de la mañana). Seguimos en Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Recuerden que nos pueden sintonizar cada sábado de 8:30 AM a 10 en los 1400 AM de emisora Mariana, en Facebook Live, en el Facebook Live de Renovación Magisterial y de emisora Mariana, en aparatos móviles con el aplicativo TuneIn, se escribe frecuencia 1400 emisora Mariana, y en Twitter, en las redes @encuentrospedag, terminado en G, o @renovación mag, o en el Facebook de Renovación Magisterial. También en la página www.renovacionmagisterial.org, donde encuentran los audios y los programas que hemos venido haciendo para todo el magisterio bogotano y colombiano. Saludamos a José Rivera, que se encuentra en sintonía, y a todas las personas que nos han venido siguiendo durante esta mañana. Vamos a recordar las invitaciones que les habíamos hecho. La primera es al Diplomado Ambiental en Bici. Tendremos este sábado, es decir, hoy, el recorrido del cubo al Parque Entre Nubes. De todas maneras, si se quieren sumar a los recorridos del Diplomado Ambiental, aunque no hayan tenido inscripción o no se hayan vinculado a todo el proceso, lo pueden hacer a cualquiera de los recorridos, y los informes los tendrán en el 311-494-3793. Por otra parte, tendremos un encuentro del magisterio y el conjunto de los trabajadores, más el Partido del Trabajo de Colombia, con Claudia López y Francisco Castañeda Ravelo. Esto será el 22 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el auditorio Estela Forero de Codema, que queda ubicado en la carrera 19 con calle 39B. Tenemos también un evento que se va a realizar el sábado 31 de agosto. Esto es el encuentro con el Bicentenario, y se titula Las independencias a la luz de la memoria histórica y la actual situación nacional. En ella participan Miguel Urrego, Pascual Amezquita, Marcelo Torres, Néstor Ramírez, Sonia Liliana Vivas Piñeros, Lina del Mar, Fabio Castro, Miguel Pardo. Esto es en la EFAI, que es la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros, el sábado 31 de agosto desde las 9 de la mañana. Invitan íconos y encuentros pedagógicos. Por otra parte, tenemos aquí como ya los había presentado en su intervención, a los compañeros del CONSEC. María Camila es una estudiante, una líder de la secundaria, presidenta del Consejo Estudiantil de su colegio, del Colegio Simón Bolívar de Engativá, y vamos a darle la oportunidad de
recordar una invitación. María Camila. Les recuerdo que este 24 de agosto a las 10 de la mañana se va a realizar lo que es una feria de emprendimientos juveniles en la sede principal Uniminuto de Dios. Entonces están todos invitados para que vayan y nos apoyen y conozcan acerca de todos los emprendimientos que tenemos nosotros los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, María Camila, con muchísimo gusto. Bien, 9:38 de la mañana en Colombia. Estamos pasando por una coyuntura muy importante, los maestros en Bogotá y en Colombia. El día de ayer se publicaron, aunque digo parcialmente, los resultados de la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. A todas luces, pues es un incumplimiento de parte del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional, porque ellos habían quedado de publicar, según cronograma, los resultados el 15 de agosto. Se desfasaron un día. Y se desfasaron un día incumpliendo no solamente el acuerdo, sino que además han entregado los resultados de una forma muy tergiversada para los maestros, ¿sí? Tergiversada en términos de que a muchos no les subieron aspectos como el acumulado de sus evaluaciones de desempeño anual. Tuvimos problemas con el video, problemas con la autoevaluación, y definitivamente pues son situaciones que recogerán los compañeros de FECODE, los que asisten a la Comisión Nacional de Implementación, que entre otros está Miguel Ángel Pardo, nuestro compañero en FECODE, que dicho sea de paso lo tenemos en línea. Tenemos a Miguel Ángel Pardo Romero, magíster en Historia y Publicaciones en Política Educativa, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente y cuéntenos acerca de las conclusiones de la Junta Nacional de FECODE, lo que tiene que ver con el paro del 28 y 29 de agosto en Colombia y todo lo demás que nos quiera comentar sobre la situación nacional del magisterio. Buenos días de nuevo y bienvenido, Miguel. Bueno, muy buenos días nuevamente, Andrés, a toda la mesa de trabajo y al magisterio de Bogotá, de Colombia, un abrazo fraternal. En efecto, Andrés, la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajo y Educación realizaba el pasado 14 de agosto, declaró por unanimidad un paro para el próximo 28 y 29 de agosto. Las razones son poderosísimas. El primer punto es el derecho a la vida, por el incremento de las amenazas, hostigamientos, desplazamientos y asesinatos de los líderes y liderazas sociales. En pasados días tuvimos 3 maestros y maestras asesinados en el territorio nacional, y razón por la cual, además de exigirle al gobierno nacional que desmonte y proceda a desmontar las bandas armadas que están generando el horror en el país, la Federación ha también aprobado en su Junta Nacional una caravana por el derecho a la vida hacia el Cauca, simultánea al paro nacional, con el propósito de rodear este departamento, a su población, a nuestros compañeros indígenas que han sido objeto de agresión y asesinato de integrantes de la Guardia e incluso de sabios de la Guardia, de los del grupo NASA, de la Nación NASA. Y en ese sentido también apoyar a los maestros y maestras. Uno de nuestros rectores fue asesinado en Cauca. Por eso el tema del derecho a la vida tiene el principal aspecto en esta movilización y se refleja en la situación en que está el país en este momento. Y igualmente el derecho a la vida también está conectado con el derecho a la salud. Ya Andrés ha sido muy preciso en el tema. Pero aquí lo que estamos señalando es que cada vez se evidencian más los estragos de esa intermediación y con sectores privados. Nosotros aquí tenemos que resaltar que son responsables del gobierno, la fiduprevisora y las entidades médicas. Y que nosotros lo único que tenemos que decirle al país es que nosotros no nos vamos a trasladar a nuestras familias el paso de la muerte, la herencia maldita de la ley del 93,
y del entonces y ahora senador de la República, el señor Uribe. Y recordarle también a todo el país que nosotros pagamos cumplidamente nuestros aportes. Nosotros no estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de un derecho que... Sí, Miguel. Salimos en la defensa del FOMAC, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como ya lo explicamos en programas anteriores. El gobierno pretende hacerle un estado de opinión, un mal ambiente al FOMAC, diciendo que es inviable, a propósito de unas declaraciones de la Contraloría y unos hallazgos eventuales que busca y dice que encontró. Nosotros decimos que la Contraloría debe proceder a ello, pero que en ningún momento se puede plantear que el limitador del fondo de prestaciones, dado que nosotros nosotros pagamos oportunamente, y el gobierno lo que tiene que hacer es girar a tiempo y al fondo, estar atento a que la entidad territorial esté al día e igualmente que la inspectora cumpla. Por eso el fondo no es inviable, pero lo que se busca es desprestigiarlo, desfinanciarlo para que después de 40 años de trabajo los aportes a pensiones se conviertan en dinero de especulación de los chulos del sector financiero que hoy tienen en vilo y prácticamente en la calle a quienes confiaron sus ahorros y sus aportes desde el año 90 con esta emisión de los fondos privados de pensiones y de cesantías. Igualmente, denunciar el rapto, el secuestro que tiene la figuprevisora y el gobierno de las cesantías de los maestros y maestras. Es muy grave, Andrés. En Bogotá, de 1.112 expedientes que tiene la Secretaría para reconocimiento de mensajes pensionales y cesantías, en la figuprevisora, el gobierno que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá, solo 10 en el último 10 y medio han sido resueltos. Y hace parte, por supuesto, de esa motivación del paro y cumpliendo los acuerdos suscritos en el 2017 y 2019, en especial el más importante de ellos, que hacíamos alusión ahorita sobre el tema del programa de educación de los gobiernos alternativos, especialmente el tema del acto legislativo que se debe consensuar para incrementar los recursos para todos los municipios del país en materia de educación y los demás sectores del GGP. Y es la palabra clave, consensuar, y el Ministerio de Hacienda ahora quiere imponer allí su dictamen en la comisión y vamos a decidir que este es el principal acuerdo se respete y se cumpla. Y por último, no menos importante, pues es la etapa que estamos viviendo y es la etapa del tema del derecho a los ascensos, el justo derecho a los ascensos, reclamando del gobierno nacional el respeto al carácter diagnóstico formativo del proceso y por supuesto la transparencia del mismo y evidentemente la asignación de los recursos para los ascensos que hoy no están suficientemente asignados, perdón la redundancia. Digamos que esas son las motivaciones del paro nacional, como se puede ver, son bastante importantes en este momento. Miguel, con relación a lo más reciente que hay sobre una gran preocupación para los maestros del Estatuto 1278, que son los recién salidos resultados para la tercera cohorte, ¿cómo se ve ese panorama? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que siempre reiterar y recordar, Andrés, es que el derecho a los ascensos se ha constituido desde hace décadas en un gran pulso, una confrontación aguda entre el gobierno nacional y el Magisterio de Colombia. ¿Por qué? Porque los ascensos es lo que tiene más efecto en el pasivo pensional. Y por ello, los ascensos fueron uno de los principales objetivos de dos reformas constitucionales, la del 2001 y la del 2007, que tenían el propósito de congelar los ascensos o modificarlos para evitar los efectos de los pasivos pensionales. Pese a la batalla también de 37 días que hicimos en el 2001 para evitar que los compañeros nuevos se vincularan por este mal llamado estatuto de la profesión del 1278, pues esa batalla que fue muy importante, salimos a pelear y pese a esa insubordinación de la comunidad educativa, el gobierno logró imponer el acto legislativo del 2001 y con ello congelar los ascensos del 2277
condenarlos a nunca pasar de la categoría 14 pese a sus estudios o producción académica o experiencia, y adicionalmente imponer el mal llamado 1278. Desde el año 2009, los pliegos de peticiones y los paros del 2013 por parte de FECODE han estado en una entonada pelea para reversar estos efectos, todos los efectos del acto legislativo 2001-2007, pero especialmente este. Entonces, esto es muy importante porque el tema es la lucha contra el establecimiento que busca que unos y otros, 2277 y 278, no podamos ascender. La presente etapa que estamos viviendo con todo el tema de la evaluación diagnóstica formativa de los colegas del 278 no es la excepción. Y en ese sentido, pues el Magisterio ha sido informado de todo el proceso que ha habido, en la cual el Ministerio de Educación y el ICFES han estado permanentemente en la intentona de vulnerar el derecho al ascenso, en limitarlo. Y hubo varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, el que más ha insistido el gobierno es el de modificar el cronograma para que los efectos fiscales que deben surtir a partir del 3 de septiembre se trasladaran para el año 2020, lo cual no aceptamos. Y en ese sentido hasta trataron de sabotear a sí mismo la plataforma en varias ocasiones para proceder de esa manera o llevarnos a que nosotros avaláramos una eventual modificación del cronograma. Y al ICFES se ha propuesto del director de carácter diagnóstico formativo por medio de cambio de rúbricas, ha hecho cambios de manera clandestina incluso sobre el cambio de rúbrica, sobre el tema del video, sobre el consentimiento de los manuales, y ha sido una pelea constante. La no entrega de los resultados a tiempo, como debería haber dicho, como debería haber cumplido, pues parte de esta intencionalidad de saboteo, que fue acompañada de una publicación tardía y errática supuestamente, con los errores de la ponderación de las evaluaciones, incluso como las habíamos advertido que no podían ir con cero, incoherencia entre el puntaje final y las consideraciones de los pares, etcétera. Es decir, esto hace parte de este pulso y es donde nosotros debemos entender y concentrar el tema frente al gobierno nacional, en virtud de lo cual en este momento nosotros en el día, una vez no se aprobó los resultados a tiempo, el día de ayer se estuvo presionando, y cuando nosotros seguimos presionando, le estamos exigiendo al gobierno nacional que haya claridad sobre el particular. Entre tanto, nosotros orientamos a los maestros a reportar las inconsistencias al ICFES y al ministerio. No estoy hablando de los reclamos, que tienen una etapa más adelante, que le reporten las inconsistencias. ¿Por qué no le aparecen las evaluaciones, por ejemplo? Entonces, eso es reportar la inconsistencia con copia al correo del CEI, @fecode.edu.co, para que nosotros complementemos las tipologías que ya hemos estado ayer 24 horas dedicado a ello, porque el día martes tenemos comisión de implementación y nos interesa tener mucho más precisión de todo lo que han sido las acciones no erráticas. Yo creo que aquí el ICFES tiene una responsabilidad de hacer falsos positivos académicos nuevamente, esa intención, como la hizo en la segunda cohorte. En ese orden de ideas, esta es la orientación y estamos en el proceso de elaborar una comunicación de mayor alcance a todo el magisterio. Sí queremos advertir que, por favor, nosotros no nos podemos hacer responsables del uso de datos que hagan particulares o equipos particulares de los maestros. Lo que nosotros podemos hacer responsables es de la información que nos hagan llegar al CEI una vez la hayan reportado directamente al ICFES Ministerio con copia a nosotros, para presionar sobre el tema que estamos señalando. Sí, señor. Es evidente que esto hace parte del derecho a la movilización que vamos a tener el próximo 28 y 29 de agosto. Muy cierto y muy acertado y ese comentario, Miguel, porque hay grupos, se están armando grupos por Facebook y por WhatsApp que convocan a los maestros que tienen algún tipo de reclamación sobre los resultados de la tercera cohorte de la SDF, y lo están titulando reclamaciones.
Entonces, no son canales oficiales, advertimos, no son canales oficiales para que los maestros consideren que ya está radicada su solicitud. Como señalaba Miguel, debe hacerse por los canales oficiales. Eso es muy importante, es decir, todo el mundo tiene derecho a entregarle los datos a quien quiera y los equipos a solicitarlo, pero para efectos de la discusión que vamos a tener el martes en la Comisión de Implementación por parte de FECODE frente al Ministerio y al ICFES, y para los demás efectos que tienen que ver con seguir luchando por el carácter diagnóstico formativo y todas las cosas que hemos mencionado, para esos efectos, sí, por favor, reportarlo directamente al ICFES y al Ministerio con copia al CEIC de FECODE. Esto es supremamente importante. Andrés, ¿tenemos algún tiempo para 2 invitaciones? No alcanza. Sí, Miguel, estamos escuchando. No, comentarle al Magisterio de Colombia que el movimiento pedagógico y el Congreso Pedagógico, el tercer Congreso Pedagógico Nacional, que se va a hacer en la primera semana de junio del 2020, sigue adelante. El lunes y martes tendremos el segundo seminario de secretarios de asuntos pedagógicos, educativos y científicos y los directores y coordinadores o secretarios de los edificios del país para mirar este tema, para mirar la importancia de los acuerdos de FECODE en la política educativa pública, sobre todo en los sectores alternativos, y también para mirar el tema de escuela, territorio de paz. Y finalmente plantearle a todos que invitarlos a la revista, a escribir la revista Educación y Cultura. Como nosotros hemos dicho, que la prioridad de la revista deben ser sus maestros de aula, y lo mismo la prioridad de los maestros debe ser su revista, para que podamos avanzar. Siempre en estos últimos números hemos hecho una convocatoria previa sobre el tema para que los maestros escriban, entonces para que estén muy atentos para la convocatoria de la próxima revista, que va a ser el tema de los 60 años de FECODE. Listo, Miguel, muchas gracias por esa invitación. Todos los maestros bienvenidos a escribir en Educación y Cultura. Nos parece muy importante esta democratización del acceso a las páginas de esta revista, de esta importante revista del Magisterio Colombiano. Con esto entonces Andrés, cerramos. Muy buena ¿Aló? Sí, Miguel. Sí, en ese sentido, resaltar que en ese sentido se han hecho 2 revistas, números sobre la educación rural y el último sobre la educación inclusiva, que invitamos a leer, maestros de aula escribiendo con Perfecto. el rigor que requiere pues la revista. Muchas gracias Miguel, buen día. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Les habló Andrés Ballén en la conducción. Gracias Carlos y María Camila por su presencia esta mañana. A todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a la emisora Mariana, a nuestro control máster, nuestra joven Kenny Zambrano, al productor Jorge González, y recuerden sintonizarnos todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana, Radio Revista Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias y buen día. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.